¿Pueden las mujeres predicar en la congregación o ser pastoras? Este es un tema que tiene muchas opiniones divididas dentro del pueblo cristiano. Ahora, la Biblia no nos revela nada por lo cual pudiéramos llegar a la conclusión de que había mujeres pastoras. En la Biblia no aparecen mujeres pastoras. Actualmente las hay. Muchas mujeres pastoras hoy predican muy bien y ganan muchas almas para Cristo. Pero la Biblia no nos da evidencia de que alguna mujer haya sido escogida para llevar adelante el liderazgo de una congregación como pastora. Hay denominaciones y hay ministerios que no reconocen a las mujeres como pastoras simplemente porque no hay un respaldo bíblico para ello. Que el esposo no sea pastor no quiere decir que su mujer sea pastora. Que un hombre sea policía no quiere decir que por eso su mujer también tenga que ser llamada policía. Bíblicamente no hay un respaldo para nombrar u ordenar mujeres pastoras. Ahora, si vemos lo que Dios estableció desde un principio, encontramos que Él delegó el liderazgo siempre en el hombre. Todos los líderes que Dios levantó fueron hombres, con excepción de Débora. Los sacerdotes, sumos sacerdotes, el sacerdocio levítico de la tribu de Aarón, todos fueron entregados a los hombres. Eso continuó también en el Nuevo Testamento, donde vemos que Dios entregó el liderazgo en todas las áreas al varón. En la casa al varón, en la iglesia al varón y en el gobierno al varón. Todos los discípulos de Jesús eran hombres, todos los apóstoles fueron hombres. Hay muchos casos en que los hombres no pueden, no están dispuestos o no quieren tomar ni asumir su papel de líder. Y es donde las mujeres entonces asumen el liderazgo. Es cuando vemos que las mujeres asumen el liderazgo en las iglesias, asumen el liderazgo en las casas y también lo asumen en los gobiernos. Y damos gracias a Dios por eso, aunque no es lo que Dios estableció originalmente, que una mujer haya sido ordenada como pastora o esté ejerciendo ese rol, no quiere decir que eso haya sido lo que Dios estableció en su plan original. Ahora, vamos con esto. Por otro lado, ¿puede la mujer predicar en la congregación? Para nosotros entender mejor algunas cosas de la Biblia, debemos tratar de ubicarnos en el contexto, la época, la cultura, el tiempo en que se escribió un determinado pasaje bíblico o un texto o una parábola, lo que sea que queramos explicar o entender. Por ejemplo, el apóstol Pablo solía predicar y enseñar en las sinagogas. Era el lugar donde se reunían las personas en aquel tiempo. Algunas veces lo expulsaban, pero en otras ocasiones, a través de sus predicaciones, muchas personas recibían a Jesús. En la actualidad, en la mayoría de las iglesias, todos se sientan juntos, tanto mujeres y hombres. Pero podemos ver también que hay congregaciones, que las he visto, donde las mujeres se sientan a un lado y los hombres a otro. En la sinagoga no era así. Allí las mujeres tenían que estar separadas de los hombres, por otro lado, por otro lugar aparte. En otra sección detrás, con los niños de 12 años. Ahí sentaban a las mujeres mientras los hombres estaban delante. En los tiempos del apóstol Pablo, los primeros cristianos no se reunían como nosotros, con la estructura que tenemos de reunirnos como iglesias hoy en día, sino que se reunían con la estructura de la sinagoga, que era lo que ellos conocían en aquel tiempo. Y cuando en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo dice: callen las mujeres en la congregación, y si tienen algo que preguntar, pregunten a sus maridos en casa. Hay que contextualizarse en esto. En aquel tiempo no existían equipos de audio. En aquel tiempo no se predicaba a viva voz. Y las mujeres que se encontraban en la parte de atrás muchas veces no podían escuchar bien lo que estaban predicando. Y decían entonces, ellas querían saber y le preguntaban a sus maridos. Y sus maridos desde adelante les respondían. Y en eso se formaba un cierto desorden. Es por eso que ese texto hay que interpretarlo desde la estructura en la que llamaríamos hoy una iglesia o un lugar donde se da el culto. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: preguntarle a sus esposos en sus casas. O sea, lo que quería hacer era establecer cierto orden en aquel lugar y que nada distrajera la exposición de la palabra. Pero no era que se refería a que la mujer no pudiera hablar en la congregación ni pudiera predicar o enseñar
en la congregación. Y nos podemos basar en dos razones. La primera razón, las mujeres se les permitía profetizar en la congregación. Si vemos en el libro de Hechos, capítulo 21, allí podremos ver que se mencionó que Felipe era evangelista, tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. O sea, que en aquel tiempo no había ningún problema con que las mujeres profetizaran. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14, cuando Pablo estaba recomendando cómo habría de ser ordenadas las cosas en los cultos, él dijo: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. No especificó que podían profetizar solo los hombres, dijo que pueden profetizar todos, pero en orden. Y si vemos que por otra parte las hijas de Felipe, el evangelista, profetizaban, esto nos da la medida de que no había ningún tipo de problemas con que las mujeres profetizaran y levantaran su voz o enseñaran en la congregación. Lo segundo, cuando Jesús nos dejó la gran comisión, no lo dejó solo para los hombres, lo dejó a todos los creyentes, hombres y mujeres. Por tanto, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, tanto los hombres como las mujeres. Y como el evangelio, ha de ser predicado en todo lugar, tanto en los hogares como en las calles, desde un púlpito. Entonces no hay ningún impedimento y no va en contra de lo que enseña la Biblia. Que una mujer se levante en un púlpito para predicar desde allí el evangelio o para dar alguna enseñanza o exhortación. Mis hermanos queridos, tenemos que ser coherentes con esto. El enemigo está al acecho y siempre quiere dividir, y a veces, en ocasiones, nos enfocamos en cosas que son de la carne y no nos enfocamos en el fruto que está dando la palabra. Sea hombre o sea mujer, lo importante es que prediquemos el evangelio. Lo importante es que llevemos la palabra a toda criatura, porque dice la palabra que si no hablamos nosotros, aún las piedras hablarán. Y las mujeres son más que las piedras. Y como mismo vemos ahí, que a veces los hombres no asumen su papel, no asumen su rol, le damos gracias a Dios porque hay mujeres valientes que sí la están asumiendo. Así que no nos pongamos a debatir si una mujer puede predicar o no, porque estamos dormidos en eso. Estamos dormidos en lo que Satanás quiere, y que nos enfrentemos la congregación. En vez de coger y enfrentarnos, vamos a predicar, vamos a exhortar a esas guerreras, a esas varonas que tenemos también en la familia, a que prediquen la palabra de Dios, tanto uno como otro. Que Dios le bendiga, y espero que este tema haya sido de bendición. Compártelo, suscríbete al canal y no olvides darle like, comenta para más. Que Dios te bendiga.